Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala esta nueva oportunidad para que hagamos mejor las cosas. ¿Qué vimos ayer? Estuvimos viendo la sanidad que el Señor hizo a estos dos endemoniados gadarenos, fíjese. Y vimos cómo el pueblo, en lugar de maravillarse por la sanidad de estos dos hombres, dice que se molestaron, se enojaron y echaron a Jesús. Le pidieron que se fuera, imagínense. Y vimos, ellos descendían de la tribu de Gad y esa tribu, por no haber querido pasar al otro lado a tomar el lugar que les correspondía en la tierra prometida, sino que ellos decidieron quedarse en ese lugar del otro lado del Jordán, porque según ellos ese lugar era buenísimo porque tenía pastos verdes y ellos tenían una cantidad muy grande de ganado. Entonces para ellos el lugar era perfecto porque iban a alimentar bien a su ganado. Les importó más, fíjese, el ganado, les importó más los animales que ver que se podían contaminar con esta gente del otro lado del Jordán, fíjese. Y se contaminaron de tal manera que lo estamos viendo con estos dos hombres endemoniados, que dice que actuaban como animales, como fieras, salvajes, dice, porque nadie podía pasar. Y por ellos el Señor había pasado. Fíjese, para liberarlos a ellos el Señor había pasado a ese lugar. Y por eso se había levantado esa gran tempestad, porque no quería el enemigo que el Señor llegara ahí. Fíjese. Y el pueblo le pide que se vaya porque le importó más lo económico por la pérdida del hato de cerdos que se fueron al despeñadero, fíjese, y le dicen a Jesús que se vaya, fíjese. Y algunas veces, mire, cuando nuestra vida está siendo afectada negativamente por el pecado, nos apartamos del Señor. Nosotros nos apartamos de Dios. El espíritu que tenemos no puede estar cerca del Señor. No podemos funcionar. No podemos caminar nosotros si espiritualmente estamos siendo afectadas o afectados. Fíjese, hacer lo que Dios quisiera que hiciéramos, porque estamos en pecado. Dios quiere que nosotros disfrutemos la vida, porque Él nos ha dado una vida en abundancia, dice la palabra. Fíjese. Dios desea traer sanidad a nuestra vida. Sanidad, tanto físicamente como espiritualmente. El Señor nos quiere dar sanidad, fíjese, con el fin de que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. Fíjese, hoy comenzamos el capítulo 9 y recordemos que Jesús estaba del otro lado de Galilea, un lugar de rebelión, un lugar de perversión, un lugar donde había desobediencia a la palabra de Dios, fíjese, lleno de posesión diabólica, porque ya lo vimos con estos dos hombres que estaban en ese lugar. El verso 1 del capítulo 9 dice: entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. El 2 dice: y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Le trajeron a ese paralítico
Y dice que Jesús vio la fe de ellos y le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo. Los eruditos dicen que la palabra que aquí se tradujo a hijo no es la palabra de vida, pero que es una palabra en griego cariñosa. Entonces se puede traducir como hijo. Este hombre estaba paralizado físicamente. Lo dice la Escritura. Perdón, hermanos. Y espiritualmente, cuando estamos en pecado, tampoco podemos caminar. Es como si estuviéramos como el paralítico. Fíjese. Así. Eso lo mismo nos pasa a nosotros. Por eso Jesús, le dice, tus pecados te son perdonados. El verso 3 dice, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, porque ya sabe usted que siempre hay críticos cuando ven cosas buenas, fíjese. Y los milagros tienen que ver con darnos iluminación, fíjese, enseñarnos la verdad. Y Jesús está aquí, mire, haciendo milagros para revelar quién es Él. Él es el Hijo de Dios, fíjese, enfatizando su supremacía, su poder, su autoridad. Y estos escribas piensan que solo Dios puede perdonar pecados, solamente Dios. Por eso decían, y el verso 4 dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Cuál era el mal pensamiento? Decir que el Señor blasfemaba. En el original griego, fíjese que dice que no dice la palabra que está aquí, que dice conociendo, sino que dice viendo Jesús los pensamientos de ellos. Porque Jesús lo puede ver todo. Jesús lo conoce todo. Fíjese. Y ahora les va a dar una demostración Él aquí, fíjese, de quién es Él. El 5 dice, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Mire, todos los que estaban ahí, incluyendo a los escribas, conocían a este paralítico. Era de ese lugar. Sabían que era paralítico. Y el 6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y vemos aquí que adopta, fíjese, él un término mesiánico, porque está diciendo el Hijo del Hombre. Y en estos capítulos hemos estado viendo esa autoridad del Señor, de que cuando Él hablaba, la palabra se cumplía. Y aquí sería bueno, mire, parar un momento y preguntarnos nosotros, ¿mi vida está reflejando la autoridad de Jesús? Si es así, habrá cambios en nuestra vida. Porque si nosotros reflejamos de una manera diferente de cómo camina el mundo. Porque aunque estamos en el mundo, dice la palabra, no somos del mundo. El 7 dice, entonces él se levantó y se fue a su casa. Mire, un milagro realizó aquí el Señor para manifestar su autoridad. Entonces, cuando nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados, nuestra vida tiene que tener un cambio. Tiene que haber un cambio, fíjese, para que podamos llegar a donde el Señor quiere llevarnos. Imaginémonos nosotros con esto. ¿Qué pensaría la familia del paralítico cuando lo vio entrar caminando por sí solo?
Imagínense, se maravillaron seguramente, fíjese. Era un cambio drástico. Fue un milagro, un milagro. Eso es lo que pasa en nuestra vida cuando nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Entonces hay un cambio en nuestra vida y es un cambio drástico porque ya no caminamos como caminábamos antes, sino que ahora ya caminamos con la luz de la palabra enfrente de nosotros para actuar y hacer las cosas mejor. Entonces, este milagro aquí que vimos es una profecía cumplida. Fíjese, porque estaba escrito. Esto estaba escrito, que cuando el Mesías llegara, dice la palabra, el cojo saltará y la lengua de los mudos hablará. Era una señal que él era el Mesías deseado, fíjese. Y eso era lo que estaba anunciando Jesús, que él estaba entre ellos y que venían cambios grandes a la vida de todos. El 8 dice, la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que le había dado tal potestad a los hombres. Mire, dice que la gente cuando lo vio no pensaron que este está blasfemando como los fariseos, fíjese, sino que dice que se maravillaron y glorificaron a Dios de ver un milagro tan grande, fíjese, de ver la autoridad del Señor, de que cambió completamente la vida de este hombre y también cambia la nuestra cuando recibimos el perdón de nuestros pecados, fíjese, para que nosotros reflejemos, que lo reflejemos a Él y no manifestar las ataduras o la presencia del poder del pecado, fíjese, en nuestra vida, sino que lo manifestemos a Él, que seamos como Él. Él es nuestro ejemplo a seguir, fíjese. Tenemos una vida nosotros, y en esa vida nosotros debemos de testificar que nuestros pecados ya fueron perdonados, porque actuando de diferente manera, la gente eso es lo que ve. Hemos tenido cambio en nuestra vida como el obedecer la palabra de Dios. Fíjese, ese es un cambio muy grande, fíjese, caminando rectamente. El 9 dice, pasando Jesús ahí, vio a un hombre llamado Tributos Públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y vemos nosotros a este cobrador de impuestos odiado por Israel, por el pueblo de Israel, porque siendo levita, fíjese, estaba trabajando para el enemigo de Israel, siendo levita, fíjese. Mateo, que es el que está escribiendo este evangelio, fíjese, era levita. Él era levita y él debía de estar dedicado a tiempo completo para darle la enseñanza al pueblo. Eso era lo que tenían que hacer los levitas, estarles enseñando al pueblo la ley de Dios, fíjese. Y porque esto lo había mandado el Señor, así se había estipulado, fíjese. Pero no, él estaba ayudando al imperio romano, al enemigo de Israel, a los opresores del pueblo, fíjese. Y si se da cuenta, aquí estamos viendo a un hombre, Mateo, emocionalmente estaba paralizado, fíjese, no podía actuar, al punto de que había abandonado a su gente, había abandonado a su pueblo, fíjese, de servir, había abandonado el llamado de servir como levita, enseñando al pueblo las ordenanzas que Dios había dejado. Pero en ese momento dice que Jesús pasó y lo vio y le dijo, sígueme, para cambiar su vida anterior. Y dice que inmediatamente
Mateo se levantó y lo siguió. Fíjese qué autoridad la que tenía Jesús. Mire qué palabra de esa. Esa invitación no solo es para Mateo, es para todo el mundo, fíjese. Puede ser que Jesús pasó por ese lugar y nunca más hubiera pasado por ahí, no volvería a pasar por ahí, o sea, no hubiera visto a Mateo de nuevo. La implicación es que Mateo tenía que experimentar una vida nueva de servicio y no podía rechazar el llamado del Rey. Él lo estaba llamando, él mismo lo llamó. Y sabe una cosa, dice que Mateo se levantó y lo siguió, dejó todo ahí, léalo en la palabra, así dice, dejó todo, se levantó y lo siguió, fíjese. Puede ser que usted esté viendo este video o lo vaya a ver después y no esté sirviendo al Señor. Hoy el Señor lo invita. El Señor lo está invitando a dejar una vida sin propósito, fíjese, porque quiere cambiar su vida. La quiere cambiar completamente, fíjese. Y nosotros nos preguntaríamos aquí, ¿por qué Mateo inmediatamente se paró y dejó todo para seguirlo a él? ¿Por qué hizo eso? Porque él sabía que él tenía un llamado. Y la autoridad con que Jesús le habló le recordó que era levita y que tenía que hacer lo que el Señor le había mandado. Fíjese. Él, ¿por qué dejaría él de ser levita y prefirió irse a trabajar con los romanos? ¿Por qué sería? Porque dice que posiblemente estaba herido, fíjese, y molesto. Porque ¿por qué otra razón? Él había dejado su llamado, fíjese, el llamado del Señor, el llamado que les había hecho a los levitas, exactamente, fíjese, y se había ido a trabajar con el enemigo, fíjese, a ser recaudador de impuestos. Algo había pasado, pero ahora directamente Jesús lo llamó. E inmediatamente dice que se levantó y lo siguió. El Señor oyó la voz del Señor que le estaba diciendo: hijo mío, regresa a casa. Ven conmigo donde yo quiero que estés para que recibas lo que yo tengo. Y así como a Mateo nos habla esta mañana a nosotros hoy. Si usted no está sirviendo al Señor, por favor, tómelo personal. Porque Él quiere cambiar su vida y cambiarla completamente. El verso 10 dice: y aconteció que estando a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, imagínese usted dónde estaba Jesús, muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mire, Mateo aceptó seguir a Jesús, fíjese, y posiblemente lo invitó a su casa, porque los que están comiendo todos en la mesa, ahí hay un montón de pecadores, fíjense, de publicanos, ahí hay un montón de gente que no eran queridos por el pueblo de Israel, fíjese, y vinieron a cenar y dice que sus discípulos estaban también ahí, fíjese. ¿No debería haber sido este motivo de júbilo de ver a estos hombres pecadores venir a este lugar a oír la palabra, no de cualquiera, oír la palabra del Mesías de Israel, llamándolos que volvieran a casa ellos, que dejaran lo que estaban haciendo, fíjese, y que salieran a servir al Señor? El verso 11 dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?
Ellos no lo entendieron. El corazón de ellos estaba como piedra, estaba duro, porque no conocían al Mesías de Israel. El 12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa. Y fíjense, a mí me llamó la atención esto porque ellos conocían perfectamente la ley, la sabían de memoria. Pero miren lo que Jesús les está diciendo. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjense. Y aquí el Señor está citando una profecía, sabiendo que los escribas conocían la palabra perfectamente bien y los fariseos la conocían, y por eso les cita Oseas 6:6, fíjese, que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, fíjese. Entonces, mis hermanos, si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, estaremos llenos de muchas cosas que desagradan al Señor. Ojalá que usted elija seguir al Señor como Mateo. Pero aquí lo dejamos porque le tenemos que dar gracias a Dios. Me pasé del tiempo, como siempre. Pero me toca dar una noticia de las que no me gusta dar. Aletia Flores fue llamada por el Señor el viernes pasado. Fíjese, el Señor la llamó y yo les quisiera rogar que oráramos por la familia para que el Señor sea Él mismo el que los consuele, poniendo un ungüento en su corazón. Porque yo sé que todas las despedidas son tristes, fíjese, y esa familia necesita un abrazo de parte de nosotros y el consuelo directamente del Señor. Que Él consuele esos corazones y el dolor que está sufriendo esa familia. Así que yo lo invito a venir aquí conmigo, que me ayude a orar para que el Señor nos oiga y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Y te agradecemos, Padre Santísimo, por el llamado de esta mañana, porque eso nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo, y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros. Pero rogándote, Señor, que les quites el velo, para que también ellos puedan decir, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo. Y Señor, yo oro por Guatemala. Padre Santísimo, para que tú levantes hombres de valor, Señor. Hombres justos, Señor. Te lo suplico, Padre, con todo mi corazón. Y también estamos orando por Juana Orozco, de 42 años, con un cáncer invasivo en etapa 2. Señor, tú tienes la última palabra. Y te suplicamos que tú, te lo pedimos con todo el corazón. También estamos orando por la hermana Maricruz, que va para la operación de su hijo, Señor. Y te suplicamos que estés con ellos, Padre Santo. Que tú estés con ese doctor que va a operar. También estamos orando por Lien, que está con depresión. Abrázala, Padre amado. Sácala de ese lugar. Y estamos orando por la familia de Azucena López Escobar, para que tú honras al sacerdote de esa casa y que bendigas a sus hijos con un trabajo digno. Te lo suplicamos. Y también, Señor, te suplicamos por Antonio Caro, porque este 28 de enero tú vayas con él, Señor, y le hagas justicia. Ayúdalo, Padre amado. Y muestra, también te suplicamos por los papás de Domingo que se encuentran mal de salud. Ayúdalos, Padre, porque son tus siervos. Y también oramos por que seas tú con Norma. Tú ya lo hiciste una vez y te rogamos que lo hagas de nuevo. Ayúdala, Padre, por el hermano Ernesto, para que tú pongas tus manos y lo sanes. Y Señor, te suplicamos que ayudes a Federico Figueroa para que su cerebro sea desinflamado, Padre. Tócalo. Diabetes,
En ti confiamos, Señor. Él necesita un toque tuyo, Padre amado. Por Dylan Morales, este jovencito de 15 años, Señor. Ayúdalo. Tócalo, Padre. Revélate a esta familia que te necesita tanto, Señor. Por Ivania Avellán, seguimos orando con fe, por sanidad para toda su familia. Por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, mi Señor. Ayúdala. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Por Lorena Escobedo, Padre. Apiádate de ella. Y te pedimos por David Zarco, que tiene unos dolores terribles, Señor. Ayúdalo, tócalo, Padre, sánalo. Por Luis Miguel García, tócalo, Señor. Aquí en esta familia hay niños pequeños que lo necesitan a Él. Ayúdalos, Padre. Por René Ramos, que tiene háblale a su corazón, para que te reconozca como su Salvador, para que tenga una relación contigo, Padre. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, ayúdala, Señor, compadécete de ella. Por Bianca, de 35 años, con esos 2 pequeños, ayúdala, mi Señor. Y ponemos a nuestra querida hermana Chepita, para que tú toques su corazón y lo sanes. A nuestros queridos hermanos Molina, que son siervos tuyos y todo lo hacen con alegría de corazón. Manda ángeles ministradores a su casa, Señor, con un toque tuyo de sanidad. Por el hermano Jorge, para que tú estés con él todos los días, Señor. Háblale, que él pueda oírte, Señor. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Por ese grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti, Señor. Llámalos por nombre, porque son el futuro de la iglesia, Señor. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, prospéralos, Señor. Necesita riñones nuevos, Padre. Ayúdala, Padre Santísimo. A la Raquelita, destápale las arterias. A la Carol, Señor. Llena esas casas de tus ángeles que las ministren y las cuiden, Padre. Y por Audrey, para que tú la sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Y por Jordan, para que tú la mantengas rodeada de tus ángeles que la cuiden y la defiendan y le recuerden lo que aprendió de niña para que no se desvíe. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y puedan cenar contigo, Señor. Y sé tu Padre, para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches, aconséjalo como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia. Bendícelo, Señor. Por la audiencia de Guatemala, por toda Centroamérica y por Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todo esto, Señor, lo hemos pedido en el nombre de tu precioso Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.